Creíste que tu música era un regalo. Ellos la convirtieron en el arma que silenció tu corazón para siempre. Pero la muerte no fue el final, sino un interludio. Regresás 5 años, con cada una de sus mentiras intactas en tu memoria. Ellos esperan la misma melodía sumisa de siempre. Pero esta vez, cada tecla que presiona es una nota en su requiem. Ella compone su venganza nota por nota. Vos podés componer la nuestra. Dale like para añadir el primer acorde. Suscríbete para no perderte la sinfonía completa y comenta qué personaje te genera más intriga. En una noche de lujo y opulencia, un escenario de traición se revelaba. Ariana, la protagonista de esta historia, yacía mal herida en el suelo, su elegante vestido manchado de sangre. A su lado, su hermana menor, con una sonrisa fría, y su propio esposo Lucas la veían morir. La hermana no tardó en confirmar la peor de las traiciones. Esperaba un hijo de Lucas. Con cinismo, se lamentaba de que la muerte de Ariana la dejaría sin compositora para sus canciones, mientras el esposo de Ariana se burlaba de ella, diciendo que, aunque alguna vez la quiso, siempre fue aburrida. El otro hombre presente, un joven de pelo claro que parecía ser el hermano de Ariana o Lucas, aprovechó la confusión para sellar documentos que le permitían robarle la fortuna a la moribunda. Ariana, desangrándose, vio cómo su familia y su esposo la despojaban de todo. En sus últimos momentos, solo pudo pensar en el dolor de la traición y en un deseo desesperado. Si tan solo tuviera otra oportunidad. Y como si el universo la escuchara, Ariana despertó de golpe. Ahora estaba en una mansión que le resultaba familiar, pero con una diferencia impactante. Se veía más joven, con el pelo rubio y vestida de azul. Una sirvienta, Sophie, se acercó preocupada, preguntándole si estaba bien, después de que Ariana tirara una bandeja de comida por la sorpresa. Confundida por la situación y su entorno, Ariana se enteró de que el marqués de Pedegrín, su esposo, quería prepararle el té. La confusión se volvió shock cuando Sophie, entre risas, comentó lo lindo que era que lo llamara esposo antes de la boda. Ariana no entendía nada. Si hacía 5 años que estaba casada con Lucas, ¿qué estaba pasando? ¿Había regresado en el tiempo? Ariana, abrumada por la confusión, empezó a atar cabos. Lo último que recordaba era a su esposo, Lucas, y a su hermana menor, sonriendo maliciosamente mientras la traicionaban y le robaban todo, hasta su vida. Pero ahora, ¿había regresado en el tiempo? ¿Antes de que todo el infierno se desatara? Mientras caminaba por los jardines, tratando de entender si esto era un sueño o una cruel alucinación antes de morir, las estatuas y decoraciones anticuadas le confirmaban algo. Esto era real, era el pasado. De repente, un recuerdo doloroso la golpeó. Su hermana y Lucas, íntimos, hablando de que la fecha de la boda de Lucas con Elena ya estaba fijada. Lucas, con una sonrisa cínica, le decía a Elena que no se preocupara, que ahora vivirían juntos. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Su relación había empezado antes de su propia boda. ¿Cuánto tiempo llevaban engañándola? En ese momento apareció un joven de pelo claro. «Ariana, ¿dónde estuviste?», le preguntó. Era su hermano, Edward. Le dijo que fuera a su habitación después de la hora del té para su lección. Ariana recordó que la familia López era reconocida por su talento musical, pero Edward no había heredado nada. Aún así, siempre se metía en sus composiciones, mejorándolas. Y fue él quien robó sus obras, las mismas que su hermana menor, Elena, cantaría en la ópera familiar mientras Ariana era borrada de la historia. Ariana, con una nueva determinación, le preguntó a su hermano la fecha. 27 de noviembre, año 325, respondió Edward. 5 años, exactamente 5 años antes del día en que murió. Era una segunda oportunidad. Una oportunidad para vengarse, para proteger su música y recuperar lo que le habían robado. Con una sonrisa que ocultaba una tormenta, Ariana le dijo a Edward que había tenido una buena idea musical. Él, arrogante como siempre, la desestimó, diciendo que seguro no era nada impresionante y que ella no sabía de música. Ariana le siguió el juego, admitiendo con falsa humildad que, comparada con él, era una ignorante.
Edward, satisfecho, la instó a tocar. Mientras se sentaba al piano, Ariana se preguntaba qué tipo de música componía en esa época. Pero su mente ya estaba enfocada en el futuro, o mejor dicho, en el pasado que ahora era su presente. Pensó, ¿seré capaz de ejecutar esta cruel venganza? Con esa pregunta resonando, sus dedos se posaron sobre las teclas y la melodía empezó a llenar la sala, captando la atención de los sirvientes cercanos. La melodía se extendió por la sala y Ariana, concentrada, tocaba el piano mientras los sirvientes, maravillados, la escuchaban. Cuando terminó, los aplausos no se hicieron esperar. Los sirvientes la elogiaban, diciendo que nunca habían escuchado algo tan hermoso. Edward, su hermano, no estaba nada contento. Con desprecio, le espetó que lo que había tocado era asqueroso. Ariana, con una sonrisa enigmática, simplemente respondió que había sido una improvisación. Ahí mismo, Elena, la hermana menor, se acercó para felicitarla, aunque con un tono algo forzado. Ariana le dijo que había pensado en un título perfecto para la pieza, algo que Elena, llena de curiosidad y un poco de arrogancia, quiso saber. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Ariana reveló el nombre: el aria de la mujer adúltera. Elena se espantó, preguntándole qué clase de título era ese, si no le parecía demasiado vulgar. Ariana la presionó, preguntándole si de verdad le parecía vulgar, y si era así, pensó que Elena no sabía lo que hacía. Luego le explicó que la vulgaridad podía ser un punto a favor, ya que a la gente siempre le interesaron las historias de infidelidades y eso generaría un gran impacto. Edward, al escuchar esto, interrumpió la discusión diciendo que no era una mala idea. Elena, indignada, lo recriminó. Pero Edward defendió a Ariana, argumentando que el título crearía un gran revuelo, sin importarle que a Elena le pareciera ridículo. Incluso se atrevió a sugerirle a Elena que ya que la canción le quedaba tan bien, intentara cantarla. Ariana se acercó a su hermana y le susurró al oído que nadie más que ella podría interpretar ese aria. Elena, visiblemente incómoda y acorralada, no pudo negarse. Aprovechando el momento, Ariana, con una sonrisa de victoria, le pidió a Edward que la dejara ir a su habitación a componer el resto de la ópera de inmediato, asegurando que podía recordar cada nota del principio al fin. Edward, deslumbrado por el potencial éxito, aceptó encantado y la puso a cargo de toda la ópera. Elena y Lucas observaron la escena con caras largas. Ariana aceptó el encargo con una expresión angelical, pero por dentro se juró que esta vez no permitiría que nadie le robara sus composiciones. Elena, aún intentando comprender la situación, le preguntó a Lucas si realmente iban a presentar una ópera con un contenido tan escandaloso. Lucas le explicó que era vital porque Dante Heigenberg había regresado a la capital y tenían que robarse el show de otra gran presentación que se haría en el lugar llamado Paradise. Esa ópera tenía que ser un éxito rotundo. Ariana escuchó el nombre de Dante Heigenberg y no pudo evitar sorprenderse. Ariana, con la noticia del regreso de Dante Heigenberg resonando en su mente, se dio cuenta de algo crucial. Si era Dante, tal vez él sería la persona que podría ayudarla. Lucas, sin embargo, se apuró a pintar un cuadro oscuro de Heigenberg. Confirmó su regreso a la capital, pero añadió que venía cargado de sangre, con rumores de haber masacrado bárbaros. Elena, que los escuchaba, se mostraba sorprendida por las historias. Para Lucas y Elena, Dante era un hombre que su futura cuñada, refiriéndose al compromiso de Ariana con el marqués de Pedegrín, debía evitar a toda costa. Lo describían como alguien con una vida personal decadente, que cada noche llevaba cantantes a su habitación. Lo que ellos no entendían era la verdadera naturaleza de Paradise, el cabaret de Dante, un lugar donde la gente común encontraba un escape, un santuario para los caídos, muy distinto a la refinada casa de la ópera López para los nobles. Y detrás de todo eso estaba Dante, no solo el dueño de ese lugar, sino también un héroe de guerra, bañado en sangre. Pero Ariana recordaba a otro Dante, uno que le había dicho que no desperdiciara su talento, que no diera oro a quienes no valoraban su esfuerzo y le había ofrecido protegerla como una joya preciosa. Él fue el único que notó cómo su propia familia se aprovechaba de sus composiciones. Esa memoria le dio la determinación que necesitaba. Tenía que verlo. Decidida, Ariana se puso una capucha para ocultar su identidad y se dirigió a Paradise. Al llegar, confirmó que era el santuario de los caídos que había escuchado.
Encontró a un hombre, el asistente de Dante, y se presentó como la hija mayor de la familia López, pidiendo una audiencia con el duque. El asistente le informó que Dante no recibía a nadie sin cita previa, pero Ariana insistió, rogándole por solo 5 minutos y prometiendo una compensación si no lograba captar su interés. El asistente, sorprendido por su determinación, accedió. Poco después, Ariana se encontró frente a Dante, quien la recibió con una sonrisa curiosa. ¿Vos suplicaste por 5 minutos?, le preguntó. Ariana intentó saludarlo formalmente, pero él le interrumpió con un «encantado de conocerte». Ariana se dio cuenta de que algo no cuadraba. Dante no la hubiera reconocido hace 5 años. A pesar de eso, ella se reafirmó, venía a ofrecerle algo. Dante, con un gesto despreocupado, le dijo que ya tenía demasiado y que no creía que él tuviera algo que él quisiera. Pero Ariana no se rindió. Con un pequeño calimba en sus manos, le pidió un momento para explicar. Dante la miró con escepticismo, preguntándose qué podría hacer con un instrumento tan pequeño. Pero apenas Ariana comenzó a tocar, la melodía llenó el ambiente. El aire de Dante se preocupó, pensando que la música no era lo suficientemente buena, pero Dante lo miró con otros ojos. Sin decir una palabra, Dante hizo su oferta. 5.000 millones de cardinas. Entrégala. La condición era clara. El trato incluía la partitura completa y todas las partes de la composición. Ariana, sorprendida por la suma, lo pensó. Era una oferta increíble, pero decidió que no era ese el precio que buscaba. Lo que ella realmente quería, lo que necesitaba, era otra cosa. Le propuso a Dante que la tomara como su esposa. Dante la miró, una sonrisa intrigada en su rostro. ¿Una pieza de música a cambio de ser su mujer? Ariana aprovechó para explicarle que no era una compositora cualquiera. Le contó cómo ella había creado toda la música de la ópera López, no su hermano, el conde, que solo había hecho pequeñas variaciones y se había llevado todo el crédito. Dante, con ese brillo perspicaz en los ojos, la encontró cada vez más interesante. «Es bastante tentador», le dijo. Ariana entonces le reveló su verdadero plan. Necesitaba recuperar sus composiciones de su hermano, pero había una ley imperial anticuada que decía que una mujer soltera no podía poseer propiedades personales, ni siquiera los derechos de autor. Así que me querés usar como tu escudo legal, para evitar que la ley imperial te robe la música y se la dé a tu hermano, ¿verdad?, resumió Dante, entendiendo a la perfección. Ariana confirmó, sorprendida por la rapidez con la que él había captado todo. Su propuesta era por solo 1 año, el tiempo que necesitaría para proteger su música, asegurar sus derechos y completar su venganza. A cambio, ella se convertiría en la compositora exclusiva del cabaret Paradise de Dante. Dante sonrió, un gesto que mostraba que siempre iba un paso adelante. Si bien la propuesta era intrigante, ser su esposa valía mucho más que 5 millones. Además, él ya había adivinado su carta oculta. Estás buscando una excusa para rechazar la princesa. Ariana, al ser descubierta, no se achicó. Se ofreció a ser su esposa de mentira, una excusa perfecta y sencilla para que él rechazara a la princesa sin problemas. Además, no le pediría nada, ni siquiera que cumpliera con las responsabilidades maritales. Dante, con una sonrisa más amplia, le aconsejó que no se guardara nada en las negociaciones. Le preguntó si eso era realmente todo lo que quería, solo protección legal para su música. Ariana, con un leve sonrojo y una mirada más tierna, le pidió una última cosa. Y si es posible, por favor, fingí amarme de verdad. Dante soltó una carcajada. «Me gustan tus agallas, Ariana López», dijo, dejando a Ariana helada. ¿Había mencionado su nombre? Pero Dante la sorprendió aún más al rechazar su última condición. «Yo no finjo», le dijo, acercándose a ella con una intensidad palpable. «Una mala imitación es peor que nada, así que, aunque sea un arreglo temporal, mientras ocupes el puesto de mi esposa, vas a tener que actuar el papel de forma genuina. ¿Podés con eso? Si no, ándate ahora». La advertencia era clara y su mirada inquebrantable. Ariana se esforzaba por no mostrar ni un ápice de miedo, aunque por dentro sentía que Dante intentaba intimidarla. «No puedo echarme para atrás ahora», pensó, apretando los puños. «Puedo con esto». Pero el duque, al notar su nerviosismo, tomó su mano y la acercó. «Relájate, Ariana», le dijo con una sonrisa.
Comportarte como una presa asustada no es el mejor look para vos. Ariana intentó disimular, afirmando que no estaba nerviosa, pero la mirada de Dante, profunda y roja, parecía traspasarle el alma. Él solo sonrió, aceptando su bravata. Bien, tenés agallas, le concedió. Después hablamos de los detalles. Con eso, Dante se dio la vuelta y se retiró, dejando a una Ariana visiblemente aliviada, aunque un poco aturdida. Mientras ella se reponía, el asistente de Dante, que lo observaba desde la distancia, no pudo evitar la curiosidad. Le preguntó a Dante por qué había fingido no conocer a la señorita, cuando era obvio que había ido a ver la ópera donde ella actuó. Dante, evasivo, dijo que solo pasaba el tiempo, pero en su mente resonaba un solo nombre: Ariana López. Se preguntó si ella había pretendido no reconocerlo o si realmente lo había olvidado. No sé cuál de las dos es más escandalosa, pensó con una sonrisa enigmática. Al llegar a su casa, Ariana soltó un suspiro de agotamiento. Este tipo te saca toda la energía en una sola reunión, se dijo. Miró un anillo con una piedra azul que brillaba, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero luego reafirmó su estrategia. Dante era la persona que más envidiaba a Lucas y la que más deseaba a Elena. Por eso, era la pieza clave que necesitaba ahora mismo. Admitió que a pesar de todo, estaba nerviosa, pero el hecho de que Dante ya conociera ese secreto, su identidad y su talento musical desde la ópera, la había tranquilizado un poco. Justo en ese momento, su sirvienta Sophie corrió a su encuentro. «¡Volviste, señorita!», exclamó, con una noticia inesperada. «El marqués de Pedegrín está acá». Ariana se quedó helada. «¿Lucas?», preguntó sorprendida. «¿Desde cuándo?». La llegada de su prometido y la posible conexión con su traidor le daba un nuevo giro a sus complicados planes. Sophie le informó que Lucas, el marqués, llevaba 2 horas esperándola en el salón. Ariana se cambió, intrigada por lo que su prometido y traidor podría estar tramando en su ausencia. Al bajar, Elena la interceptó con una sonrisa forzada, insinuando que Lucas le había preparado una sorpresa, tal vez unas joyas. Ariana, sin embargo, conocía bien esos trucos. Elena, con su habitual astucia, le reprochó que se había tardado mucho, que el marqués casi perdía el tiempo, pero que ella se había encargado de entretenerlo bien. Ariana, sin inmutarse, le devolvió un gracias que sonó más a sarcasmo. Lejos de dejarse intimidar, Ariana le lanzó una advertencia clara a Elena. «Tené cuidado», le dijo, «no vaya a hacer que la gente empiece a hablar si pasás tanto tiempo a solas con el prometido de tu hermana». Elena, sorprendida al principio, se recuperó rápido y empezó a hablar de la conexión artística que Lucas tenía con ella, algo que, según ella, Ariana no podría entender. Pero Ariana ya había visto esa película. Recordaba perfectamente cómo Elena había usado esa misma excusa para justificar su traición. Sin pensarlo mucho, cortó la conversación de tajo. «¿Ya te aprendiste las marcas de tempo del aria?», le preguntó, y antes de que Elena pudiera responder, agregó con un tono cortante: «Es un milagro que siquiera hayas memorizado las notas con tu cerebro». Elena quedó con la boca abierta, visiblemente molesta. «Parece que tenés un mal día, hermana», Ariana le dijo, dándole la espalda y siguiendo su camino. Elena se fue pensando que Ariana era una ingenua, que no se daba cuenta de nada. Pero la verdad era otra. Ya a solas, Ariana tomó un hilo rojo de su sofá, lo moldeó en forma de corazón y sonrió para sí misma. «¡Qué divertido!», pensó. El juego apenas comenzaba y ella no estaba jugando a la defensiva. Ariana se acercó para encontrar a Lucas y Elena, su hermana, en plena charla animada. Elena, con su voz melosa, bromeaba sobre su propio canto, mientras Lucas, relajado, la escuchaba. Cuando Ariana llegó, Lucas se apresuró a preguntar por qué tardaba, pero Elena se le adelantó con una sonrisa. «Marqués, ¿querés que te cuente una buena noticia?», dijo, y sin esperar respuesta soltó: «Parece que nuestra Elena tiene un amante». Mostró un hilo rojo que encontró en el vestidor. Lucas se quedó mudo, sorprendido. Elena siguió, con una mirada calculadora. «Y mira, es del mismo color que tu pelo. ¿O será que es tu pelo?». Lucas, nervioso, no pudo negarlo.
Sí, es cierto, admitió. Dijo que se había aburrido esperando y, por curiosidad, había echado un vistazo al guardarropa de su prometida. Ariana lo escuchaba, sin inmutarse, mientras Lucas intentaba justificar su intromisión. «Es natural que me interese por el armario de mi futura esposa, ¿no?», dijo, aunque luego añadió, con una risa nerviosa, que sabía que ella era comprensiva, pero que esto ya era mucho. Para suavizar la situación, Lucas prometió comprarle un vestido precioso y joyas, un regalo de compromiso para la futura marquesa. Ariana pensó para sí que su intento de manipularla con regalos era tan obvio, pero justo en ese momento, un mayordomo anunció la llegada de un joyero de Pierre. Lucas, visiblemente descolocado, preguntó si Ariana lo había llamado. «Claro», respondió ella con una sonrisa, añadiendo que él también lo había hecho, naturalmente, poniéndolo aún más en aprietos. Elena, la hermana, miraba la escena con una mezcla de sorpresa y molestia. El joyero presentó un hermoso collar de topacio azul. Lucas, con una sonrisa forzada, dijo que le alegraba que le gustara, pero la bomba cayó cuando el joyero reveló un detalle crucial. Las iniciales grabadas en el collar eran AL, de A Elena López, las iniciales de la hermana de Ariana. Elena, la hermana, con una sonrisa radiante, le dio las gracias a Lucas, quien, sonrojado, parecía halagado por su reacción. Ariana, por su parte, mantuvo la calma y preguntó por los otros accesorios del joyero, la pulsera y los pendientes. El joyero, con entusiasmo, le dijo que eran un juego completo. Ariana volvió a agradecerle al marqués, obligándolo a seguir con la farsa. Lucas, sintiéndose acorralado, le dijo que eligiera la pieza que quisiera, como muestra de su sinceridad. Pero el ambiente se volvió demasiado tenso para Elena, la hermana, quien de repente se levantó y dijo que debía irse a practicar canto, dejando a Lucas en medio de su incómoda situación. Lucas se quedó cavilando, creyendo que con otro collar resolvería el entuerto con Elena. Pero Ariana, con esa sonrisa que ya conocemos, ya estaba maquinando su próximo movimiento. Se sentó y sin rodeos le preguntó a su mayordomo, Wilhelm, cuánto valdrían todas las joyas que Lucas le había regalado a lo largo del tiempo. Mientras él calculaba un estimado de 50 millones de cardinas, Ariana pensaba en lo curioso que era que Lucas fuera tan tacaño con ella cuando le pedía dinero para cosas básicas, pero no escatimar en lujos para su hermana. Con una sonrisa pícara, le pidió a Wilhelm que lo vendiera todo y que además le consiguiera información valiosa. Vestida con una capa para pasar desapercibida, Ariana se dirigió a una especie de agencia de información. El joven que la recibió le dijo que no estaban atendiendo, pero al reconocerla, su tono cambió y se apresuró a presentarse como Leonard, el dueño del gremio de información York. Además, le confió, con un aire de importancia, que el gremio trabajaba en secreto para la familia del duque. A Ariana le extrañó el tono agudo de su voz, como si estuviera nervioso o intentando sonar diferente. Sin más preámbulos, Ariana le explicó su solicitud. Quería pruebas de la infidelidad de su prometido con su propia hermana menor, para romper el compromiso. Leonard se sorprendió, lo que a Ariana le pareció raro, ya que imaginaba que los triángulos amorosos eran la fuente de ingresos principal de esos lugares. Le explicó que no sería difícil atraparlos, ya que no tenían reparos en verse en cualquier lugar de la casa, y que el gremio, usaba cámaras. Ariana detalló que la fotografía era algo muy nuevo, pero que en pocos años se volvería algo común. Recordó cómo todavía había gente que creía que una foto te robaba el alma, lo cual era una ventaja para ella, porque así ni Elena ni Lucas sospecharían si los fotografiaban. Pidió que las fotos estuvieran listas en 2 semanas, ya que necesitaba cerrar ese compromiso y enfocarse en su nuevo matrimonio. Leonard se quedó boquiabierto al escuchar que se casaría de nuevo tan rápido. Asumió que su nuevo esposo debía ser alguien maravilloso y confiable para tener hijos y vivir felices, considerándolo la mejor venganza. Pero Ariana lo interrumpió, revelando que eso no es posible, porque su nuevo esposo no podía tener una relación física. Leonard se quedó mudo por un segundo, procesando la información antes de que su cara se pusiera completamente roja al comprender lo que eso significaba. Es impotente. Con la promesa de que la solicitud se cumpliría a tiempo, Leonard se despidió con una risa nerviosa y forzada mientras salía de la habitación. Apenas la puerta se cerró detrás de Leonard, revelando su salida apurada, otro hombre apareció de entre las sombras del mismo cuarto. Era Dante Hagenberg, quien había estado allí todo el tiempo, escuchando la conversación. Su mayordomo, sorprendido, apenas pudo articular un «Su Excelencia».
Dante, sin inmutarse, solo pensaba en la extraña suposición de Ariana. ¿Por qué pensará que soy incapaz de estar con una mujer?, se preguntaba, con una mezcla de confusión y molestia. La osadía de Ariana lo frustraba y a la vez lo intrigaba. ¿Se atrevía a creer que él era intocable? Mientras tanto, Ariana ya estaba en otra parte de la ciudad. Después de asegurar la ayuda del gremio de información, el primer punto de su lista de tareas estaba tachado. Ahora la venganza avanzaba. Tenía que hablar con Dante sobre el matrimonio arreglado, sí, pero lo más urgente era encontrar una soprano. Tenía muy claro que su objetivo era derrumbar por completo la casa de ópera de los López y a su propia familia, de modo que nunca pudieran levantarse de nuevo. Y la música que ella componía era su arma, pero una melodía, por más grandiosa que fuera, no podía existir solo en partituras. Necesitaba una voz, la voz correcta. Recordó cómo Elena, a pesar de todo, tenía un talento innegable como soprano. En 5 años se habría convertido en la mejor de todo el imperio, si no fuera por una persona. Ariana ya tenía una idea de dónde encontrar a esa persona y esperaba no equivocarse. Caminando por las calles, sus pasos se detuvieron de repente. Escuchó un lamento, una voz que, aunque de llanto, era increíblemente hermosa. Entre las sombras, acurrucada, vio a una joven llorando. El volumen y la resonancia de su voz eran extraordinarios, incluso en su tristeza. Ariana recordó entonces el pasatiempo de Elena: destruir la confianza de cualquier cantante prometedora. Y la víctima favorita de su hermana solía ser Rosalind, a quien Elena no se cansaba de humillar, criticando su canto y hasta su apariencia. Sin dudarlo, Ariana se acercó a la joven Rosalind. «¿Estás bien? Te vas a resfriar si seguís así», le dijo, mientras le extendía una capa para que se abrigara. Rosalind, sorprendida por la amabilidad, agradeció con una promesa de devolver el favor algún día. Ariana la observó. «Así que esta es la joven Rosalind en esta época. Pero, ¿qué fue lo que te pasó?», se preguntó, sintiendo que un nuevo capítulo de su plan estaba a punto de empezar. Rosalind, con los ojos llenos de lágrimas, le contó su historia. Había sido una chica con un sueño simple: cantar. Y un día, esa oportunidad llegó. Recibió una invitación para presentarse en Paradise, el famoso lugar de Dante Heigenberg. Estaba tan feliz, celebrando con su enamorado y preparándose para ese gran momento. Incluso se cruzó con la soprano más popular de esos días, pero sus comentarios fueron tan despectivos que la dejaron helada. Rosalind intentó ignorarlo, concentrándose en su preparación, pero la felicidad no duró. De la nada, su enamorado la abandonó, dejándole una carta donde decía haber encontrado a su verdadero amor. Ariana escuchó eso y una chispa de rabia se encendió en sus ojos. Sabía que esto tenía el nombre de Elena por todos lados. Rosalind siguió su relato, diciendo que después de eso no encontró a nadie que quisiera acompañarla, por su falta de experiencia. La oportunidad se esfumó y su sueño se desmoronó. Ariana, sin perder tiempo, le preguntó a Rosalind a qué hora era su presentación. La joven, todavía sorprendida por la presencia de Ariana, le dijo que entre las 4 y las 5. «No queda mucho tiempo», pensó Ariana, su mente ya trabajando a 1000 por hora. Con una determinación que Rosalind nunca había visto, Ariana le dijo que se levantara, que era hora de ir al escenario. Rosalind no entendía. «Vos andá a calentar la voz, yo me encargo del resto», le dijo Ariana, revelando que sería ella quien la acompañaría en el piano. Rosalind no lo podía creer. ¿En serio? Pero había un problema. La canción que tenía que cantar era Sobre la posesión, una pieza muy difícil. Ariana la escuchó con atención, notando la complejidad del acompañamiento. Rosalind, con miedo de arruinarlo todo, se apresuró a decir que cualquier otra canción estaba bien, que no le importaba con tal de poder presentarse. Pero Ariana ya tenía un plan. Con una sonrisa confiada, le aseguró que no, que irían con Sobre la posesión. Para Ariana, esa canción no era solo un nombre, era su obra maestra, la misma que había hecho que la casa de ópera de los López se llenara hasta reventar por primera vez en su historia. Le explicó a Rosalind que el acompañamiento era complicado por los cambios constantes de tono que representaban los altibajos emocionales de la protagonista. Rosalind seguía dudando, pero Ariana no la dejó.
Esa pieza la compuse yo, le dijo, con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Ahora, el escenario de Paradise las esperaba, listo para ser testigo de un nuevo comienzo. Cuando Ariana y Rosalind finalmente pisaron el tan mentado Paradise, la primera impresión de la compositora fue decepcionante. El escenario estaba descuidado, lleno de sillas desordenadas, sin la iluminación adecuada. A Ariana le costaba creer que este lugar, 5 años después, sería el epicentro de un terremoto musical en el imperio. Pensaba en los rumores sobre Dante, que no le interesaba el lugar en sí, sino la música pura. Pero así como estaba, no se podía hacer nada. Ariana no perdió el tiempo y enseguida le hizo saber a una sirvienta que así no podían tocar. Le explicó que los asientos estaban muy cerca, los reflectores mal puestos y que así no era cómodo ni para la cantante ni para el público. La sirvienta la miraba confundida, preguntándose quién era esa mujer con tanta autoridad. Mientras Ariana se encargaba de organizar la sala, los comentarios no tardaron en aparecer. Otros miembros del personal se preguntaban quién era esa acompañante y se reían de Rosalind, a quien tildaban de rústica y la criticaban por su nariz roja sentada en el fondo con los ojos llorosos. Si es mala, la bajamos a la mitad, comentaban sin disimulo, mientras el público empezaba a murmurar sobre la nueva cantante, de la que nadie había oído hablar. Pero Rosalind, a pesar de los nervios y las burlas, se aferró a su oportunidad. «Por fin puedo mostrar mi canción», pensó con determinación, prometiéndose a sí misma que lo haría bien y que con la ayuda de Ariana todo saldría perfecto. Ariana, ajena a los chismes y con una concentración inquebrantable, se sentó al piano. Sus dedos se posaron sobre las teclas, listos para desatar la melodía de Sobre la posesión. La música llenó el aire y Rosalind, con el corazón latiéndole fuerte, empezó a cantar. Desde la primera frase se notaba que la interpretación de Ariana era especial y Rosalind sabía que solo tenía que dar lo mejor de sí. La canción comenzó a tejer su historia, la de una seductora que, por casualidad, entra a una catedral y se enamora de un sacerdote. Una mujer que comprende el verdadero deseo de posesión, algo que no tiene que ver con joyas ni hombres guapos, sino con aferrarse a esa existencia brillante, incluso si algún día deja de brillar. Rosalind cantaba con pasión, con la voz cargada de la pregunta, ¿por qué no podemos estar juntos? El público, que al principio estaba distraído y crítico, se quedó pasmado. Los murmullos se apagaron. ¡Wow! ¿Quién es esa chica?, se preguntaban. La canción era increíble, pero el piano era una verdadera arte. El público, ahora en trance, no solo aplaudía, sino que susurraba, tratando de descifrar quién era esa figura misteriosa al piano. Mientras tanto, Rosalind, con la garganta sintiendo el esfuerzo de la última nota, notó un intermedio inesperado en la pieza. Era Ariana, improvisando, regalándole unos segundos preciosos para recuperar el aliento. «No puedo creer que esté improvisando así», pensó Rosalind, asombrada por la belleza y la complejidad de la música. Con una nueva inyección de coraje, Rosalind se prometió no defraudar a su benefactora. Inspirada por el apoyo de Ariana, cantó la frase final: «Nunca me arrepentiré, solo yo estaré a tu lado», con una pasión renovada que conmovió a todos. Cuando la última nota se disipó, la ovación fue ensordecedora. Rosalind, radiante de felicidad, recibió los aplausos del público, y Ariana, aún cubierta por la capa, sonrió con discreción, satisfecha con el resultado. La gente hablaba de la voz espectacular de Rosalind, comparándola con la mismísima Helena, pero muchos se preguntaban sobre el talentoso pianista anónimo. ¿Quién era el acompañante? Tenía la cara cubierta, comentaban. Fue entonces cuando Rosalind, llena de gratitud, se acercó a Edward López y le reveló que la persona detrás de esa increíble composición y su apoyo era Ariana, quien se quitó la capucha revelando su identidad con una sonrisa a un sorprendido Edward. Pero la revelación se vio interrumpida por la imponente llegada de Dante Heigenberg. Él miró a Ariana con una expresión seria y al ver a Rosalind comentó: «Es una mujer, tu musa descubierta. Usaste mi espacio para promocionar a tu cantante». Ariana admitió su falta, explicando que necesitaba construir la reputación de Rosalind para poder competir con Helena. Se disculpó, preguntándole si estaba molesto. Para sorpresa de Ariana, Dante respondió tajante: «No,
Luego, con una mirada profunda y poniéndole una mano en el hombro, le dijo: «Usa todo lo que puedas de mí. Usa todo lo que puedas de mí, porque yo también pienso usarte a vos al máximo». Ariana se quedó sin palabras, completamente descolocada por la intensidad de sus palabras y su actitud. La escena no pasó desapercibida, y entre la gente, una mujer de pelo rosa exclamaba con alegría: «¡El duque!», mientras que otros se preguntaban quién era ese hombre que tan descaradamente coqueteaba con Ariana. Con una cercanía que rozaba la provocación, Dante le preguntó si no tenía miedo. Ariana, por dentro, sentía que podría ser devorada por la situación, pero se convenció de que esto también era una prueba. Negó rotundamente cualquier temor. Dante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la llamó difícil, y le dijo que le gustaría hacerla pagar por su insolencia. Luego, en un gesto aún más audaz, se acercó tanto que sus labios casi se tocaron, recordándole que por ahora seguían comprometidos y que verían qué pasaba después de casarse. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en un salón de aspecto rústico, Edward, el hermano de Ariana, se reía a carcajadas jugando a las cartas. Su diversión se vio interrumpida por la llegada del marqués Elías Reiner, un inversor de la Casa de Ópera López, quien le recordaba que al día siguiente eran los primeros ensayos de la ópera del Festival de Saint Verdito. Edward, despreocupado, le restó importancia, argumentando que la composición ya estaba hecha y el resto era trabajo de los intérpretes. Pero Elías no lo dejó pasar y le comentó que esperaba con ansias la reinterpretación de Sobre la posesión, señalando que incluso le parecía superior a la original. Mencionó específicamente que el pasaje de flauta había sido reemplazado por un interludio. Edward no pudo ocultar su furia. ¿Cómo se atrevían a tocar su creación, a llamarla innecesaria? La idea de que alteraran su trabajo, especialmente cuando la casa de ópera empezaba a tener éxito, lo sacaba de quicio. Lejos de allí, Elena, la hermana de Ariana, leía el periódico con los ojos desorbitados. El titular gritaba: «El duque de Heigenberg abiertamente cariñoso con una mujer misteriosa». La noticia hablaba del primer reconocimiento romántico oficial del duque y se preguntaba quién era esa mujer. Elena, viendo una foto borrosa de Dante con una figura encapuchada, estalló en celos. ¿Por qué el duque estaría con una chica de aspecto desaliñado jugando al amor? Más tarde, durante una presentación de ópera, un espectador comentó que Dante estaba allí de nuevo. Él lo vio sentado en el público, con una mirada intensa. Su ego le hizo creer que esos ojos profundos solo podían estar fijos en ella. Pero Dante no llegó. En la fiesta, Elena se encontró sola, y la amarga verdad de su abandono se hizo pública. Mientras los chismosos susurraban por los rincones sobre el duque que nunca apareció, la furia le hervía por dentro. ¿Cómo se atrevía Dante a ignorarla, ni siquiera con un simple rechazo? Sophie, su doncella, se acercó a consolarla, diciéndole que no se preocupara por el cantante de la ópera, ya que la verdadera flor del evento era ella. Pero Elena, desconcertada por la mención de un cantante, pronto entendió a qué se refería Sophie cuando le mostró un periódico. La noticia anunciaba el exitoso debut de Rosalind Tenor. Al instante, la ira de Elena cambió de dirección. ¿Rosalind, la chica que ella misma había humillado? ¿La que había intentado evitar que cantara? ¿Acaso ella y Dante eran amantes? La idea le resultó insoportable y la llenó de una rabia que le hacía ver todo irritante. Mientras tanto, en la casa de ópera, Edward supervisaba un ensayo. Elena lo observaba, molesta porque, sin ser el compositor principal, Ariana actuaba como el protagonista. En su cabeza se quejaba de las injusticias, de cómo alguien como Edward había llegado a marqués, y lamentaba que su propia madre no hubiera sido de nobleza. Su ira burbujeaba mientras veía a su hermano, borracho y furioso, echándole la culpa al marqués Reiner por elogiar la versión alterada de su ópera. Con una sonrisa maliciosa, Elena vio una oportunidad. Le preguntó a Edward si no creía que su hermana, Ariana, había cambiado un poco. Edward, sin pensarlo dos veces, la desestimó, diciendo que Ariana seguía tan desalineada como siempre. Pero Elena insistió, señalando cómo Ariana se jactaba de ser la compositora principal y cómo Edward había cambiado la pieza, aumentando la prominencia del violín.
Luego, sutilmente, le preguntó si no le parecía que los músicos le hacían demasiado caso a Ariana. La semilla estaba plantada. Edward, ya furioso por la crítica de Rainer y el alcohol, estalló. Con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre Ariana, empujándola con violencia. Ella cayó al suelo, sorprendida, mientras él le gritaba, acusándola de lucirse sin saber nada. Después, Edward se encaró con los músicos, cuestionando por qué profesionales escuchaban a una aficionada, y les ordenó que volvieran a tocar. Insatisfecho, interrumpió la orquesta una y otra vez, quejándose del violín demasiado fuerte y de que la pieza no le gustaba. Con un arrebato final, lanzó su batuta al suelo y despidió a todos, insistiendo en que la obra no necesitaba tantos violines. Edward estaba en el suelo, abatido por el alcohol y su propia frustración. Ariana, con una flauta en mano, lo miró fijamente. «Tu voz resalta demasiado, hermano», le dijo, cortante, «y más para un borracho». A pesar del caos, el ensayo siguió su curso. Entre los violinistas estaba Rubén, quien tocaba con un dolor creciente en la mano. El violín era su única herencia, un recuerdo de su madre noble caída. Sin dinero ni para reparar su casa, la idea de ir a un hospital era impensable. Sabía que si Edward descubría su lesión, lo despediría sin dudar, dejándolo en la calle. Así que, con cada nota, se obligaba a ocultar su sufrimiento. Pero Edward, ajeno a las penurias de su orquesta, seguía con sus arranques. «¡De nuevo!», gritó. «¡Maldita sea! No, esto no está bien. Empiecen desde el principio». Rubén, exhausto, solo podía pensar en el infierno interminable que eran esos ensayos. El dolor en su mano era tal que el sonido de su violín empezó a temblar ligeramente. Edward lo notó y gritó: «El violín suena demasiado, es muy fuerte». Y con un gesto de furia sentenció: «Están todos despedidos». Rubén se quedó helado. ¿Despedido? ¿Cómo iba a vivir el próximo mes? La desesperación se apoderó de él. Fue entonces cuando Ariana intervino. «Terminemos este ensayo sin sentido», dijo con una sonrisa serena mientras se acercaba. «Mi hermano no se acuerda de nada cuando está borracho, así que olvídense de ese despido». Luego se dirigió directamente a Rubén. «Vos, dame tu mano». Sorprendido, Rubén le preguntó por qué. «Está lastimada, el dorso de tu mano», explicó Ariana. Rubén, atónito, quiso saber cómo lo había descubierto. «Lo pude escuchar», le contestó ella. «El sonido de tu violín estaba un poco tembloroso. Andate al hospital. Si descansás y te tratás, se te va a curar en unos días». Ariana le dio unas monedas para sus gastos. «Gracias», dijo Rubén, con la voz quebrada por la emoción y el alivio. Ariana observó la fatiga en los rostros de todos los músicos. Sabía que Edward siempre había sido cruel con ellos, tratándolos como un verdadero tirano. Y esta vez ella no iba a permitirlo. Ariana se acercó a Rubén, el violinista herido, y le hizo ver lo obvio. No se atrevía a quejarse del dolor por miedo a que Edward lo despidiera al instante. Para ella, era inaceptable que trataran así a músicos tan talentosos. No podía tolerarlo más. Mirando a la orquesta, les preguntó si estaban satisfechos con el trato en la casa de ópera. Los músicos, con la sorpresa en sus caras, escucharon cómo Ariana, con una seguridad inquebrantable, les reveló que todas las partituras de la Casa de Ópera López eran, en realidad, suyas. Rubén no podía creer lo que oía. Ella le explicó que la aria de la amante que habían interpretado era solo una versión arreglada, y que les mostraría la original. Y entonces se sentó al piano y tocó. Las notas fluyeron, una melodía infinitamente superior que dejó a todos los músicos boquiabiertos. Se dieron cuenta de que estaban frente a la verdadera compositora, la genio detrás de la música que tanto amaban. Con la atención de todos, Ariana les ofreció una nueva propuesta: formar su propia orquesta, sin la tiranía de su hermano y con un sueldo mucho mejor. Aunque sabía que la confianza aún no estaba cimentada, Louis, el maestro de la orquesta, fue el primero en dar un paso al frente y declararle su lealtad, seguido rápidamente por un entusiasta Rubén y el resto de los músicos, que clamaban por tocar la música de Ariana. Ariana, con una sonrisa de victoria, mientras Edward seguía inconsciente en el suelo, los músicos, ahora unidos bajo la dirección de Ariana, se encargaron de la situación, asegurándole que ellos se ocuparían de todo.
Ariana, con una sonrisa de victoria, salió sabiendo que la orquesta era suya. De vuelta en su estudio, una carta del Gremio de Información York la esperaba. La marca roja significaba que su pedido estaba listo. Con curiosidad, abrió el sobre para ver las fotos que le habían entregado. Eran un montón de imágenes de Lucas y Elena, besándose y abrazándose sin descaro, en público y en privado. Wilhelm, su mayordomo, comentó sobre la gran cantidad de pruebas. Ariana observó que la inteligencia del gremio era excelente, pero que Lucas y Elena habían sido increíblemente imprudentes. Luego, Wilhelm le dio un dato más. Elena había estado visitando la farmacia con frecuencia. Ariana se quedó pensativa, mientras la imagen de una sonriente Elena se le venía a la mente pensando: estoy embarazada del hijo de mi cuñado. La verdad, sin embargo, era aún más retorcida. Wilhelm le confirmó que Elena no buscaba evitar un embarazo, sino todo lo contrario. Había estado comprando medicamentos para aumentar su fertilidad. Ariana se quedó helada. Elena no solo estaba teniendo un romance con Lucas, su ex esposo y actual prometido, sino que había planeado cada paso, engañando a ambos, seduciendo a Lucas y ahora intentaba quedar embarazada de su hijo. Todo había sido un plan para arruinarle la vida desde el principio, para robarle todo lo que una vez fue suyo. Mientras Ariana se perdía en sus pensamientos, rumiando la crueldad de Elena, que era capaz de todo, incluso de cosas tan extremas como atropellar a alguien para conseguir lo que quería, una voz familiar la sacó de golpe de su ensimismamiento. Era Dante, que apareció de la nada, sorprendiéndola. No venía solo, arrastraba a un hombre malherido, cubierto con una capa. Resultó que era un espía, una cola, que la venía siguiendo y de la que ella ni siquiera se había dado cuenta. Dante, con una sonrisa que tenía un toque de advertencia, le recriminó su falta de cuidado. Una dama como ella, tan delicada y ahora involucrada con alguien importante como él, era un blanco fácil. Ariana, sintiéndose un poco avergonzada, le prometió que sería más cautelosa a partir de ese momento. La cercanía de Dante, sin embargo, era intensa, casi asfixiante. Él notó su estado, preguntándole por qué parecía haber estado llorando. Ariana lo negó rotundamente, atribuyendo su aspecto al cansancio por los preparativos de la boda. Dante sonrió con sorna, recordándole que debía ser agotador tener 2 novios. Luego, acercándose aún más y tomándole el mentón con un gesto coqueto, le preguntó cuándo pensaba deshacerse de uno de ellos. Ariana, sin titubear y con la mirada llena de fría determinación, le reveló su plan más osado. La boda con Lucas seguiría adelante. ¿Por qué? Porque lo dejaría plantado y humillado frente a todos, el mismo día del enlace. Dante, con una sonrisa que escondía algo más, le había propuesto hacer su venganza todavía más espectacular, ofreciéndole su ayuda. Pero Ariana, fiel a su estilo, declinó la oferta, asegurando que ella podía con todo sola. Él asintió, aunque su expresión dejaba claro que no la perdía de vista. Mientras tanto, Lucas, ajeno a todo, seguía pavoneándose, convencido de que tenía a Ariana donde quería. La llenaba de regalos costosos, como una pulsera de rubíes, y no paraba de alardear de lo exitoso que era. Contaba que las entradas para la ópera se habían agotado y que su inversión en Ariana pronto le daría muchísimas ganancias. Estaba tan ciego en su ego que cuando Ariana bostezó de puro aburrimiento, él pensó que se estaba emocionando con sus regalos. Hasta le prometió que, una vez casados, tendría joyas de sobra. Pero la realidad no tardó en golpearlo. En medio de su pomposa fantasía, un caballo desbocado apareció de la nada. Los gritos de la gente llenaron la calle. Lucas, en un acto cobarde, empujó a Ariana para salvarse a sí mismo, dejándola tirada en el suelo, a punto de ser arrollada por el animal. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dante, como caído del cielo, apareció y la tomó en sus brazos, salvándola del peligro inminente. Con Ariana aún en sus brazos, Dante la miró fijamente. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?, le preguntó, con una mezcla de preocupación y reproche. Ella, sorprendida de verlo ahí, no supo qué decir. Él, apretándola un poco más, insistió. «No puedo quitarte los ojos de encima, Ariana. ¿De verdad seguís pensando que no necesitas mi ayuda?» Y con una voz más suave, casi una súplica, le dijo, «Solo decí que me necesitas. No trates de manejarlo todo sola nunca más».
Ariana se quedó sin palabras, su rostro se tiñó de un leve rubor. Dante, con una mano en su mejilla, le insistió: «Te dije que me usaras todo lo que pudieras». El corazón de Ariana latía con fuerza, y ella se preguntó si era por el miedo o por el hombre que tenía enfrente. La palabra boda resonaba en su mente, y Dante, con una sonrisa enigmática, la soltó para luego tomar su mano con una firmeza que no admitía discusión. «Mándame la invitación a tu boda», le dijo, con una mirada intensa. «Estaré encantado de asistir». Mientras tanto, la situación en la calle era un caos. Lucas, tirado en el suelo, gritaba presa del pánico. Un caballo desbocado corría hacia ellos, y la gente huía despavorida. La cobardía de Lucas quedó expuesta cuando, en lugar de proteger a Ariana, la empujó para salvarse. Pero, como un héroe salido de la nada, Dante apareció y la puso a salvo, abrazándola con fuerza contra un muro mientras el caballo pasaba de largo. La multitud los aclamaba, y el humillado Lucas, quien recién se levantaba, no podía creer la escena. «¿Dónde está Ariana?», gritó, intentando recuperar algo de dignidad, pero era demasiado tarde. La gente ya había visto su verdadera cara. Dante, sin soltar a Ariana, miró a Lucas con desprecio. Lucas intentó defenderse, balbuceando que él también venía a salvarla. «¿La caballerosidad de tu familia es usar a una dama de escudo?», le soltó, dejando a Lucas aún más avergonzado frente a todos. Lucas intentó defenderse, balbuceando, mientras agarraba bruscamente la mano de Ariana, haciéndola quejarse. Ni siquiera se dio cuenta de que la había lastimado. Su única preocupación era el brazalete de rubíes que le había regalado en el piso. «¡Mi brazalete!», exclamó, con más preocupación por la joya que por Ariana. En ese momento, Dante volvió a intervenir, con una oferta que humilló aún más a Lucas. «Yo te regalo un brazalete nuevo, mi señora». Lucas se puso furioso, preguntándose por qué el duque le regalaría joyas a su prometida. Intentó de nuevo recuperar la situación, asegurándole a Ariana que él le compraría otro, mientras seguía preocupado por el costo. Pero antes de que Lucas pudiera seguir con su patética farsa, el ayudante de Dante apareció, recordándole al duque que tenían una audiencia importante a la que no podían llegar tarde. Con una última mirada de desprecio a Lucas, Dante se llevó a Ariana, dejando al marqués solo en medio de su vergüenza. Ariana agradeció al duque por haberla salvado, mientras él, con una sonrisa enigmática, le recordaba que no dudara en contactarlo si tenía alguna herida antes de desaparecer entre la multitud. Pero Lucas, que observaba la escena de lejos, hirvió de celos y rabia. ¿Cómo se atrevía Dante a tocar a su Ariana? En su mente retorcida, la posesión se mezclaba con una admiración creciente. Le parecía que Ariana era aún más hermosa que Helena. La idea de que el duque también estuviera interesado en ella no hacía más que alimentar su obsesión. Decidido a reafirmar su control, Lucas se acercó a Ariana con una sonrisa forzada y le hizo una propuesta atrevida, insinuando que quería pasar la noche con ella en la mansión. Ariana, sorprendida por su descaro, se preguntó si el golpe del caballo le había afectado la cabeza. Con una sonrisa astuta, lo rechazó sutilmente, recordándole el hombro adolorido por el empujón que él mismo le había dado para salvarse. Lucas, visiblemente avergonzado, no tuvo más opción que ceder y se marchó, diciéndole que descanse. Pero la negativa de Ariana no lo desanimó, al contrario, lo encendió más. Con una sonrisa cargada de un deseo perturbador, Lucas se prometió que en solo 5 días, cuando fuera el día de su boda, Ariana sería completamente suya. En su mente ya la poseía, fantaseando con someterla a su voluntad. Mientras tanto, ajena a los delirios de Lucas, Ariana se probaba un deslumbrante vestido de novia. Su criada, Sophie, se maravillaba de su belleza, preocupada de que Lucas pudiera volver a caer rendido a sus pies. Sophie, con curiosidad y algo de indignación, le preguntó si eran ciertos los rumores de la infidelidad de Lucas y Helena. Ariana, con total calma, lo confirmó. No solo no se casaría con Lucas, sino que tenía un plan mucho más grande en mente: convertirse en la duquesa de Hegenberg, aunque fuera de forma temporal.
Ante la sorpresa de Sophie y Wilhelm, el mayordomo, Ariana les preguntó si no extrañaban los gloriosos días de la verdadera casa de ópera López, aquella reconocida por su música. Con una mirada decidida, les anunció su intención de recuperar todo lo que le fue arrebatado durante su contrato con el duque, pidiéndole su ayuda para lograrlo. Sin dudarlo un segundo, Sophie le aseguró su lealtad, lista para apoyar a su ama en cada paso. Mientras tanto, Helena, con un vestido despampanante, aprovechaba para lanzarle algunas indirectas venenosas a Ariana. Le dijo que su piel pálida hacía que el vestido de novia no lucía, y luego, con una sonrisa de víbora, le soltó que si ella no se vestía más simple, la gente podría confundirlas y no saber quién era la verdadera novia. Todo esto mientras cantaba a viva voz una canción sobre un amor prohibido, la historia de una maestra que acepta un amor equivocado. Helena remarcaba que trataba de adulterio y que el personaje, para ser fiel a la realidad, debería ser más vulgar. Ariana, vestida de blanco, entendió enseguida que Helena no solo se estaba burlando, sino que estaba disfrutando restregarle en la cara su relación con Lucas. Con calma, Ariana le devolvió la jugada, diciéndole que cantaba bien, pero que su actuación seguía siendo un poco torpe, lo que hizo que Helena, feliz de haberla provocado, le dijera: «Exacto, esa es la expresión que quiero, te ves rencorosa y vulgar». Pero antes de que la situación escalara más, la puerta se abrió de golpe. Entró la madre de Lucas, la marquesa de Fethergreen, que, ni bien vio el alboroto, preguntó qué pasaba. Helena intentó saludarla amablemente y ofrecerle un asiento, pero la marquesa, con un gesto brusco, le apartó la mano, reprendiéndola. «¿Cómo te atreves, vulgar, a tocarme?». Helena, sumisa, solo pudo pedir perdón. En ese momento, Ariana entendió la dinámica. La madre de Lucas despreciaba a Helena, especialmente por tener una madre plebeya, algo que la marchioness no dudó en recordarle, dejando a Helena totalmente humillada y con la cabeza gacha, pidiendo disculpas y retirándose. Pero la marchioness no había terminado su show. Ahora su mirada se posó en Ariana y, con el mismo tono despectivo, le preguntó si solo se había arreglado la cara, porque le parecía increíble que se viera tan simple incluso con un vestido de novia. Y para rematar, le lanzó una pregunta aún más cruel. «¿Estás tan flaca que ni siquiera podés tener un hijo?» ¿Corresponde? Ariana, que ya había sufrido los desprecios de la marquesa en su vida anterior como esposa de Lucas, sintió un escalofrío. Pero esta vez ya no pensaba quedarse callada. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Ariana le respondió con una pregunta inocente pero cargada de veneno. ¿No debería ser fuerte la semilla para que los brotes crezcan bien? La marquesa se quedó helada, sin entender al principio, hasta que la frase le pegó. ¿Qué? «Pobre mi hijo, tener que casarse con alguien debajo de su estatus», exclamó la marquesa furiosa, al darse cuenta de que Ariana había cuestionado la virilidad de Lucas y, por extensión, la reputación de su propia familia. El ambiente se puso pesado, y la tensión entre las dos mujeres era palpable. La marquesa, cada vez más irritada, siguió insistiendo en que el matrimonio de Ariana con su hijo era un favor, algo por debajo de la categoría de Lucas, y le dijo que debía sentirse afortunada y servirle bien. Pero Ariana, con una sonrisa tranquila, le recordó el prestigio de su propia familia, su abuelo, un músico de renombre, y su madre, admirada por todos. La marquesa no se quedó callada, y le echó en cara que, después de la muerte de su abuelo, la familia de Ariana había caído en la pobreza, y que solo la inversión de Lucas en la casa de ópera los había salvado. Con un movimiento sutil, Ariana se acercó y le susurró que la marquesa era la principal beneficiada de las ganancias de la casa de ópera. Además, le deslizó que había escuchado rumores de que ella misma había tenido que pedir dinero prestado para mantener su estilo de vida, ¿y no era eso aún más vergonzoso? La bomba de Ariana explotó, y la marquesa perdió los estribos por completo, gritándole insultos y levantando la mano para bofetearla. Pero, con su furia, la marquesa tropezó y cayó al suelo, dejando a Ariana viéndola con una falsa preocupación. «Ay, ¿estás bien?», le dijo, antes de sugerirle que descansara y prometerle que la ceremonia sería lo más entretenido, insinuando que el verdadero show estaba por empezar. Mientras Ariana caminaba por el pasillo con esa misma sonrisa enigmática, un conocido se le acercó,
apurado y agitado para contarle una noticia. Los agarraron con las manos en la masa. Ariana, sorprendida, no tardó en sospechar de Lucas y Elena, preguntándose si de verdad se atreverían a estar juntos el mismo día de la boda. Y efectivamente, en otra habitación, Lucas consolaba a una Elena llorosa. Ella se hacía la víctima, quejándose de que Ariana la había insultado a pesar de haberse arreglado para la boda. Lucas, ciego a la manipulación, le prometió que le daría una lección a Ariana por atreverse a tratar así a su propia hermana. Lejos de allí, Lucas y Elena seguían en su burbuja, ajenos al drama, sellando su complicidad con un beso que la propia Elena agradecía, llamando a Lucas el mejor marqués. Mientras Lucas respondía con un balbuceo de afecto, su romance quedaba así, una vez más, al descubierto. Justo en ese momento, Edward, hermano de Ariana, se acercaba a ella, visiblemente molesto por lo que había presenciado. «No puedo más», dijo. «Ver esto con mis propios ojos es insoportable». Aunque ya tenía pruebas, quiso que Ariana lo viera por sí misma. Ella, impávida y radiante en su vestido de novia, le dio las gracias por haberla traído y añadió con una sonrisa que esos dos habían logrado encender aún más su determinación. Ariana comenzó su camino hacia el altar, serena, mientras Edward seguía a su lado refunfuñando. «¿De qué te reís?», le preguntó, acusándola de ser indiferente al caos que rodeaba la boda. Él no entendía que para Ariana ver a su querida familia reunida ya era suficiente, incluyendo el reciente desmayo de su madre. Continuó sermoneándola sobre su deber con la familia del marqués, pero de pronto Lucas se acercó, sonriendo de oreja a oreja como si nada. «Ariana, estás bellísima hoy», exclamó, completamente ajeno a la trampa que se le venía encima. Ariana, con una sonrisa enigmática, le respondió con frialdad. «¿No te parece descarado venir con las pruebas de tus andanzas a la vista de todos?». Lucas, confundido, se tocó la boca y se dio cuenta del labial. Intentó disimularlo, diciendo que era jugo de fruta, pero Ariana fue implacable. «¿Tanto amabas a Elena como para estar con ella hasta el último minuto antes de tu boda?», le preguntó, mientras el marqués no sabía dónde meterse. En su mente, Ariana revivió su pasado con Lucas. Lo cierto era que, a pesar de sus intentos, la virilidad de Lucas no siempre respondía como se esperaba. Él siempre la buscaba en lugares secretos, ya fuera en un jardín escondido mientras había invitados o en un pasillo oscuro donde los sirvientes podían pasar en cualquier momento. Lucas le exigía intimidad de manera brusca e inoportuna, como si la prisa y el riesgo fueran parte esencial del juego. Para él, la excitación venía de la posibilidad de ser atrapado, de la adrenalina de lo prohibido. Era una forma de compensar otras carencias. Así que, cuando Lucas, ya nervioso y sin entender bien la dirección de la conversación, le preguntó qué era lo que terminaba rápido, Ariana, con una sonrisa gélida y una mirada cortante, sentenció: «Tus extraños y patéticos deseos». Ella sabía exactamente a qué se refería, y Lucas, confundido y nervioso, se preguntó qué tan profundo llegaba el conocimiento de Ariana sobre él. Mientras tanto, en la misma ceremonia, Elena sonreía, convencida de que Lucas seguía en la palma de su mano. Pero su atención se desvió cuando vio a un hombre imponente sentado entre los invitados. Se trataba de Dante Hagenberg, y Elena no pudo evitar pensar que él estaba ahí para verla a ella, recordando las veces que asistió a sus presentaciones. Convencida de que había una razón especial por la que él había rechazado invitaciones formales en el pasado, Elena se acercó con confianza. «Hola, Su Gracia», dijo, presentándose como la hermana de la novia, Ariana López. Dante la miró de reojo y simplemente respondió: «Ah, esa hermana». Elena, sin embargo, lo tomó como una señal de que la conocía y se convenció de que él había venido exclusivamente por ella. Percibió una atracción en él y sintió que era la oportunidad perfecta para acercarse. En ese momento, el oficiante anunció la entrada del novio. Lucas apareció, luciendo una sonrisa confiada mientras caminaba hacia el altar. Poco después, llegó el turno de la novia. Ariana deslumbró a todos con su vestido blanco, y los invitados no paraban de comentar lo hermosa que se veía. Elena, por su parte, se sintió molesta al ver tanta atención sobre Ariana. Finalmente, Lucas y Ariana estaban frente al altar. El oficiante comenzó la ceremonia. «Novio Lucas Federgreen, ¿jurás amor eterno a la novia?».
Lucas, con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie, respondió sin dudar, sí, lo juro. Entonces el oficiante se volvió hacia Ariana y preguntó, «Novia Ariana López, ¿jurás amor eterno al novio?». Con una calma que heló la sangre de los presentes, Ariana miró fijamente a Lucas y pronunció una sola palabra, «no». El silencio se apoderó de la sala. El oficiante, atónito, apenas pudo tartamudear. Los invitados murmuraban, sin entender lo que acababa de pasar. Lucas, intentando disimular el shock, rió nerviosamente y dijo, «Mi Ari, seguro se equivocó, está nerviosa». Pero Ariana, con la mirada aún más fría, lo corrigió. No fue un error. El oficiante, empapado en sudor, preguntó si debían continuar. Lucas, con una expresión forzada y un agarre firme en la mano de Ariana, ordenó, «Por favor, procede según lo planeado». Pero antes de que el oficiante pudiera seguir, una voz firme interrumpió la ceremonia. «Yo me opongo», dijo Dante Heigenberg, avanzando con una postura imponente. Lucas, atónito, vio cómo Dante se paraba frente a Ariana. «Ariana, no va a funcionar, después de todo», sentenció con una media sonrisa. Entre la confusión general, uno de los invitados, un hombre con lentes que había estado cerca de Ariana, pareció atar cabos. «Así que, ¿el duque también era parte del plan?», se preguntó dándose cuenta de la magnitud del momento. Le preguntó a Ariana si finalmente iba a mostrar las pruebas y cancelar el compromiso. Pero Ariana, con una sonrisa enigmática, lo corrigió. «No, voy a romper el matrimonio unilateralmente, hoy». Su objetivo era que Elena cantara el aria de la amante frente a todos, y solo después las fotos serían la prueba definitiva de quién era la verdadera protagonista de la canción. El invitado aún no entendía por qué el duque se sometería a la crítica pública por ella. Mientras tanto, Lucas, con la cara roja de furia, exclamó que Ariana era su prometida, su novia. Pero Dante, sin inmutarse, le lanzó una mirada gélida. «Ya lo decidí. No la voy a entregar a un bastardo como vos». Luego se dirigió a Ariana exhortándola a elegir bien. «Elegime a mí por encima de ese idiota. Nadie te va a querer más que yo». Lucas, desesperado, le suplicó a Ariana que no escuchara esas tonterías. «Soy yo, Lucas Federgren, el que tanto amás», le gritó, tratando de aferrarse a su imagen. Pero Ariana lo miró con calma, una calma que lo desarmó. «Ya decidí, Marqués», le dijo. «No puedo casarme con vos, después de todo». Lucas se quedó en shock. ¿Estaba rompiendo el compromiso en la misma boda? Ariana afirmó, su voz tan clara como el cristal. «Sí, prefiero envejecer y morir sola que entregarme a las manos sucias que jugaron con mi hermana». La revelación golpeó a Lucas como un rayo. Ella lo sabía. ¿Desde cuándo? Lleno de pánico, trató de agarrarla. «Es un malentendido, puedo explicarlo todo», gritó, intentando llevarla aparte. Pero antes de que pudiera tocarla, Dante actuó con la velocidad de un rayo, empujando a Lucas con tal fuerza que lo hizo caer. «No te atrevas a ponerle tus sucias manos encima», le advirtió con voz fría. Luego, Dante se volvió hacia Ariana, sus ojos fijos en los de ella. «¿Y bien, me elegiste?», le preguntó. Sin esperar respuesta, la abrazó con delicadeza. «Incluso si no me hubieras elegido, te habría llevado conmigo hoy de todas formas», dijo, revelando la intensidad de sus sentimientos. Desde el primer momento que la vio, sabía que la quería. El beso de Dante confirmó sus palabras, sellando un momento que dejó a Ariana dudando. ¿Sería su mirada intensa y sus sentimientos declarados también parte de una actuación? «No tenía intención de dejar que nadie más te tuviera», le susurró él, ajeno a su conflicto interno. Mientras tanto, la fallida boda había sumido a la mansión Pedegrín en un caos total. Edward, fuera de sí, gritaba: «¡Maldita sea! ¿Cómo pudo esa loca causar tanto lío? ¡La boda está arruinada!», golpeaba la mesa con el puño. Los invitados se habían ido en shock y su madre, la marquesa de Federgrin, tuvo que ser sacada en camilla, desmayada por la vergüenza. La preocupación de Edward iba más allá del honor familiar. ¿Qué pasaría si Lucas, ahora humillado, les retiraba su apoyo y su inversión? Con la ópera a la vuelta de la esquina, el pánico lo invadía. ¿Y dónde se había metido Ariana? Una idea aterradora le cruzó la mente. ¿Y si ella recordaba algo?
No, no podía ser. Habían pasado más de 10 años, era imposible. Afuera, frente a la mansión, Edward se mostraba igual de furioso con Elena, que seguía en el carruaje. Le gritaba que bajara, exasperado. Elena, por su parte, se sentía humillada, preguntándose cómo podría alguien como ella, en una situación tan vergonzosa, aspirar a estar con el duque. Pero Edward no tenía paciencia para sus dramas. La ópera es en 3 días. Si esto se arruina, no vamos a poder presentarnos en el festival. Le recriminaba a Elena su estado, justo cuando ella debía subir al escenario. Elena, con un orgullo mal herido, le aseguró que su actuación no se vería afectada, ni siquiera sin Ariana. Edward, ciego de ira, juró que encontraría a Ariana, le haría entrar en razón y la obligaría a casarse. En ese momento, Ariana apareció en el umbral de la casa, tan tranquila como si nada hubiera pasado. «Oh, hola hermano», dijo con una sonrisa. Edward y Elena se quedaron petrificados. El joven marqués, estallando de rabia, se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. «Vos, miserable, ¿sabés lo que hiciste hoy? Después de causar semejante desastre, ¿cómo te atreves a volver a casa sin vergüenza alguna?». Ariana, sin alterarse, respondió con una calma que lo desarmó. «Por eso mismo estoy haciendo mis maletas. Me voy de esta casa». Edward la miró incrédulo. «¿Qué estás diciendo?». «¿Por qué te sorprendes tanto?», replicó Ariana. «Tu hermana se va a casar». La incredulidad de Edward creció. «¿De verdad vas a irte con él?». «Sí», confirmó Ariana, mirándolo a los ojos. La furia de Edward alcanzó su límite. Le dio un golpe en la cara y con la voz llena de veneno, le lanzó un epíteto desagradable, exigiéndole que repitiera lo que había dicho. A pesar del dolor, Ariana sintió un escalofrío familiar. Recordó que Edward era aterrador cuando se ponía así, con esa misma cara de desquiciado que ponía cuando regresaba a casa furioso. Esa imagen de su hermano, llena de rabia descontrolada, era un eco del pasado. Ariana recordó una vez, hace mucho, cuando Edward, con la misma furia, se lanzó sobre ella. En ese entonces, Ariana se rió de él, lo que lo enfureció aún más. Levantó la mano para golpearla, pero Ariana, usando la técnica de defensa personal que su abuelo le había enseñado, patadas estratégicas a la espinilla, logró derribarlo. Viéndolo en el suelo, retorciéndose de dolor, no pudo evitar sonreír, satisfecha de que el viejo truco funcionara. Edward, humillado y adolorido, la insultó. Ariana, con total calma, le soltó el verdadero motivo de su ruptura. «No me voy a casar con Lucas porque me engañó, y lo hizo con Elena, nada menos que el día de nuestra boda». Elena, presente en la escena, reaccionó histérica, negando todo y acusando a Ariana de querer arruinar su vida y su matrimonio. Edward, sin embargo, no se sorprendió tanto como Elena esperaba. Él mismo había visto a su hermana menor coqueteando con Lucas en varias ocasiones y había notado que a Lucas le gustaba. Se dio cuenta de que Elena estaba intentando culpar a Ariana de su propia irresponsabilidad. De vuelta en el presente, la furia de Edward, ya desatada, se volcó ahora completamente sobre Elena. La vio intentando manipular la situación y en un instante levantó la mano para golpearla. Elena, petrificada, lo llamó suplicando «hermano». Ariana, observando el terror de su hermana, pensó en la ironía. Elena nunca había recibido un golpe de su padre o de Edward porque siempre había sido ella, Ariana, quien se interponía para protegerla. Pero Elena, claro, jamás recordaría algo así. «Eso es demasiado, hermano», gritó Elena intentando zafarse. Pero Edward, fuera de sí, le ordenó, con voz firme y peligrosa: «Elena, arrodíllate frente a tu hermana ahora mismo». Edward exigió, pero Elena, indignada y llorando, le gritó que se estaba volviendo loco y que, si Ariana sospechaba, al menos debía disimular y reflexionar. A Edward, sin embargo, le importaba poco la reputación de su hermana menor. Pensó que, si Ariana las había descubierto, era razón suficiente para que se fuera de la casa. Su plan era simple: calmar a Ariana, que, según él, era de corazón blando, y terminaría perdonando a Elena después de verla arrodillarse. Mientras observaba a Elena, Edward se dio cuenta de que Ariana simplemente disfrutaba de la comedia barata que se desarrollaba frente a ella.
Con una sutil sonrisa, Ariana declaró que se retiraba como público y se fue de la casa. Edward, furioso, intentó detenerla gritando su nombre, pero un hombre con una espada se interpuso en su camino. El desconocido le dijo que tenía órdenes directas del duque de no permitir que nadie le hiciera daño a Lady Ariana. Mientras tanto, Ariana ya estaba en la opulenta mansión de Dante. Recorría una de las habitaciones, dándose cuenta de que era la del duque, y se preguntaba dónde estaría, ya que le había dicho que la esperaría ahí. De repente, lo vio afuera, en el balcón, con ropa más informal. Ariana se sorprendió por lo diferente que se veía. Dante se percató de ella y, al ver las marcas en su rostro, su expresión se endureció. «¿Qué te pasó en la cara? ¿Quién te hizo esto?», le preguntó. Ariana dudó un momento, sorprendida de que él lo hubiera notado. Dante continuó, con una voz cargada de posesividad. «No tolero que dañen mis pertenencias, especialmente a mi mujer». Ariana pensó que no era preocupación genuina, sino una cuestión de orgullo del duque, pero a Dante no le importó su duda interna. «Lo siento, no va a volver a pasar», dijo él, con un tono más sombrío. «Decime, ¿quién fue?». Ariana dudó un poco. Dante, impaciente, adivinó. «No pudo ser tu hermana menor, así que debe haber sido tu hermano, ¿verdad? Edward López, ¿cómo querés que lo maneje?». Ariana, con una sonrisa pícara, respondió. Le pateé la canilla». Dante sonrió de vuelta, un gesto casi imperceptible, y le preguntó, «¿Con eso te basta?». Ariana negó con la cabeza. «Claro que no, esto es solo el comienzo. Pero hoy, gracias a vos, tuve un día bastante divertido. Gracias». Dante, complacido, le dijo, «Me alegra que estés satisfecha». Y, mientras le tocaba la barbilla, agregó, «Parece que lo hice bastante bien». Ariana se quedó pensando en ese gesto y en el beso de antes. ¿Por qué le latía el corazón así? Se regañó a sí misma, intentando creer que todo había sido parte de la actuación. «Cálmate, Ariana, era todo un show», se decía, mientras sus mejillas seguían ardiendo. Dante se despidió, asegurándole que la ciudad entera hablaría de lo que había pasado y que ella le pagaría ese favor pronto. Ariana, confundida, le preguntó qué favor le debía, si había olvidado algo. Él, con una sonrisa enigmática, le dijo que sí, y que le daría una oportunidad de recordarlo. Ariana, dándole vueltas a qué memoria podría ser, pensó en el incidente con Edward, pero no le encontraba sentido a que eso tuviera que ver con Dante. Claramente se le escapaba algo importante. Mientras tanto, la noticia del escándalo en la boda se había extendido como pólvora. En una elegante sala, varias damas de la alta sociedad chismoseaban. Comentaban que la marquesa de Pedegrín, la madre de Lucas, estaba tan humillada que ahora usaba un collarín cervical por el estrés. La gente no paraba de preguntarse cómo esa joven, Ariana, había logrado encantar al duque Dante, y qué pasaría ahora con la princesa Catarina, que supuestamente tenía intereses en él. Justamente, la princesa Catarina, leyendo un periódico que anunciaba con grandes letras que Dante Heigenberg robó a la novia, estaba furiosa. «¿Esta es la mujer que elegiste para rechazarme?», se quejó, refiriéndose a Ariana. Decidida, afirmó que al menos tendría que verle la cara a la tal Ariana López. Lejos de allí, en la mansión López, Edward estaba radiante. Con una sonrisa de oreja a oreja, revisaba los libros de contabilidad junto a Wilhelm, su mayordomo. Le preguntó si las cifras eran correctas, y Wilhelm confirmó que sí. Edward estaba eufórico. El segundo y tercer día de la ópera estaban completamente agotados. Incluso los revendedores estaban haciendo su agosto. Para él, la equivocación de Ariana se había convertido en una bendición, una situación que, para su sorpresa, le había generado muchísimo dinero. Con sus bolsillos llenos, Edward le pidió a Wilhelm el total de ingresos, que ascendía a 10 millones de cadina. Se jactó de que ni su padre había visto una cantidad así y, sin pensarlo dos veces, le ordenó a Wilhelm que contactara a un sastre para que le trajera el catálogo de ropa más cara y lujosa. Wilhelm lo miraba en silencio, con una expresión de preocupación en el rostro. Su semblante, al final, denotaba cierta inquietud mientras una carta, dirigida a «Querida Ariana», esperaba ser abierta.
Mientras tanto, Ariana, en su nueva casa, leía en el periódico sobre el éxito arrollador de la ópera sobre la posesión, esa que Edward se había apropiado. No pudo evitar una sonrisa de satisfacción al saber que su hermano ya estaba mandando hacer trajes para celebrar lo que él consideraba su propio logro. «Claro, es un hito para la casa López», pensó Ariana con ironía, «que se sienta en la cima del mundo, que flota entre las nubes. Así su caída va a ser mucho, mucho más dolorosa». Con ese pensamiento dejó el periódico a un lado y decidió que era hora de reunirse con la gente que sí la valoraba. En la sala de la mansión, Ariana recibió a los miembros de su nueva orquesta. Ariana se disculpó por haber estado tan ocupada, pero ellos, leales y confiados, le aseguraron que todo iba viento en popa. Luis, el músico serio y carismático, Rubén, el joven de mirada dulce y talento angelical, y Lorelai, la favorita del público femenino por su encanto. Verlos le hizo sentir una gran responsabilidad, y Ariana estaba decidida a cambiar el futuro de cada uno de ellos. Habían confiado en ella, la habían seguido. Justo en ese momento, un sirviente entró apurado, anunciando que el carruaje de la princesa Catarina ya estaba llegando. La noticia tomó por sorpresa a todos. ¿Qué iban a hacer si Dante no estaba? La princesa, tan de repente. Ariana, aunque un poco sorprendida por lo temprano de la visita, mantuvo la calma. Sabía que la princesa había sido el primer amor de Dante en la capital, y era obvio que venía por ella. Con autoridad, instruyó a que la llevaran a la sala VIP. Luego, con una idea en mente, le pidió a Rubén que fuera él quien tocara en esa sala. El joven músico, algo nervioso, apenas pudo articular un «¿tocar?», pero hizo lo que se le pidió. Un rato después, la melodía de su violín llenaba la elegante sala VIP, donde Ariana ya estaba sentada frente a la princesa Catarina. La princesa no perdió el tiempo con formalidades. «Vos sos solo una invitada, entonces ¿por qué te estás comportando como la dueña de esta casa?», la increpó directamente. Ariana, con una serenidad que descolocó a Catarina, respondió que, si bien sabía que esa posición no le correspondía, había recibido permiso para actuar en nombre del duque en su ausencia. Catarina no podía creer lo que oía. Su rostro se descompuso al entender la implicación de esas palabras. «¿Qué significa eso?», exclamó. «¿Estás diciendo que hiciste una promesa de matrimonio? ¿Ya estás comprometida? ¿Cuándo progresaron tanto las cosas?». Su voz denotaba una mezcla de furia y asombro. La idea de Ariana como la futura duquesa era un golpe inesperado. Catarina no podía creerlo. Había mandado a investigar a Ariana después de lo de Paradise, pero no había sacado nada. Y ahora ya se hablaba de un compromiso. La princesa, con una sonrisa forzada, empezó a hablar de sus propias deficiencias, sugiriendo que una mujer mucho más refinada y noble, como ella misma, debería ocupar el lugar de duquesa. Ariana, con una ceja levantada, adivinaba el juego de la princesa, reconociendo que no mentía del todo sobre su propio refinamiento. La conversación continuó con Catarina comentando el patrón del vestido de Ariana, deteniéndose a propósito para ver su reacción. Ariana, ya un poco irritada, le preguntó por qué se callaba, y la princesa, con un aire de inocencia forzada, dijo que solo admiraba lo bonito y sofisticado que era. Mientras Ariana se abanicaba para disimular su molestia, pensando en lo observadora que era la princesa, Catarina, por su parte, se sorprendía a sí misma al admitir que, a pesar de los rumores, Ariana tenía la elegancia de una verdadera dama noble. Incluso pensó que era hermosa. Ariana, notando el cambio de tono, aprovechó para soltar: «Tenés buen ojo. Este vestido, el patrón, lo dibujé yo misma, así que no te moletes en buscarlo en la boutique». Esto descolocó a Catarina por completo. «¿Así que era obra de su Alteza? Me parecía familiar el estilo», exclamó genuinamente sorprendida. La revelación sorprendió a Ariana también. «¿Vos conocés mi estilo?», preguntó, un poco nerviosa. La princesa, ya sin reservas, contestó con una sonrisa radiante: «Claro, incluso tengo un catálogo de tus trabajos, Su Alteza». Esa frase golpeó a Ariana como un rayo. ¿Un catálogo? ¿De sus obras cuando estaba en la Academia de Bellas Artes? El miedo la invadió. Su pasado, su verdadera identidad, estaba en peligro de ser descubierto.
Con la cara pálida y la voz temblorosa, le dijo a Catarina: «Eso, deshacete de eso, inmediatamente». ¡Qué bomba, por favor! El catálogo de Ariana está saliendo a la luz, así que ustedes no se queden en la oscuridad y suscríbanse. Comenten qué manhua quieren que destapemos después. ¡Nos vemos!